Bienvenidos, apreciados participantes, a nuestra sesión número 39 de la Teleclínica Ecopediatría, Crecimiento y Talla Baja. Este programa de educación médica continua se desarrolla desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central los primeros viernes de cada mes y es dedicado a tratar problemas pediátricos. En nombre del equipo que organiza este programa, les habla Jacqueline Pambini, médico pediatra, y tengo el gran gusto de saludarlos y darles la bienvenida cordialmente. Como en las anteriores oportunidades, vamos a compartir hoy aspectos relevantes sobre los efectos de la COVID y sus consecuencias en niños y niñas y adolescentes con expertos nacionales que nos van a conversar sobre este tema. En vista de que en Venezuela se conmemora el tercer domingo de cada Día del Niño, y eso es con motivo a la promulgación en el país de la ley aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, hemos estimado conveniente actualizar lo concerniente a estos aspectos, dado que entre los considerandos de esta ley se contempla todo lo que es lo correspondiente a la protección social y jurídica que se deben brindar desde los gobiernos y las comunidades de cada país que ha firmado o signatario de esta ley marco que fue aprobada en la Convención sobre los Derechos del Niño por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1989. Obviamente tenemos que comprender que una nutrición adecuada, un sustrato que es esencial pues, para el crecimiento y desarrollo durante la niñez, no es posible sin que exista seguridad alimentaria, vivienda, protección jurídica, educación y otros tantos derechos humanos que son interdependientes y que cobran pues, particular importancia desde la infancia y que muchas veces son señalados, como ya sabemos, como derechos fundamentales en la citada ley. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la pandemia del COVID-19 se ha convertido también en un gran desafío para todo el mundo y en especial para nuestros países que están marcados pues, por las desigualdades. En cuanto a derechos humanos, pues sabemos que se ven mucho más impactados las poblaciones más vulnerables de niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido, pues la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos insta a priorizar el mayor interés sobre estos niños, niñas y adolescentes frente a una pandemia y una situación irregular e inesperada. Realmente, en particular, quienes no cuentan con cuidados familiares o quienes están en situación de calle, condiciones de pobreza, centros de privación de libertad y realmente quienes se encuentran también en situaciones de cuidado. Además, esta ley le exige a los estados signatarios que fortalezcan sus sistemas de protección y de denuncias, bien sea de abuso, violencia. También podemos estar enterados de que dicha ley es diligente en cuanto a la prevención, la investigación y la sanción de la violencia o abuso intrafamiliar. También debemos saber que comprende medidas que apoyan todo lo que es el aspecto de psicosocial y psicopedagógico para las familias, niños y niñas y adolescentes que también así lo requieran. En este sentido, globalmente conversando acerca de todo lo que es derechos en la infancia, es que en el día de hoy hemos decidido invitar a un panel de expertos nacionales con quienes iremos conversando a través de cada una de sus intervenciones acerca de los aspectos en los cuales ellos han venido trabajando y que tienen que ver directamente con el terreno de acciones dirigidas a investigar y a apoyar a estos grupos poblacionales que pueden estar afectados, bien sea por desigualdades o por violaciones de sus derechos. El objetivo realmente es compartir conocimientos con este tema y le hemos dado el nombre a esta teleclínica: los derechos de la niñez no están en cuarentena. Realmente queremos hacer una mirada integral. Entonces, a fin de llamar la atención sobre estos aspectos y difundir información, y la información que llegue pues, a la comunidad puede llegar a especialistas, pediatras, médicos, médicos generales, estudiantes, en fin, a todas las personales que puedan tener involucrados en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, a educadores, a padres de familia, a cuidadores y por supuesto a organismos gubernamentales que tienen que reconocer la situación y también contribuir a, pues, a prevenir las consecuencias de la situación que ocurre. Como siempre, para dar paso ya a nuestra actividad, les quiero recordar que nuestros ponentes tendrán una conferencia
de 15 minutos. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas que vendrán a través de nuestro canal de YouTube en SOS Telemedicina, y que posteriormente también esta actividad va a ser colocada en nuestro canal a no más tardar 4 días después de haber finalizado con ella. Vamos a continuar entonces con ella, con la actividad, y demos la palabra en orden a nuestros invitados. Me permito presentar primero al licenciado Freddy Peláez. El licenciado Peláez es nutricionista y dietista egresado de la Universidad Central de Venezuela, coordinador general del programa Nutrifamilias de Fundana, que es Fundación de Niños Abandonados, consejero en lactancia materna, diplomado en trastornos de conducta alimentaria en la Universidad Central de Venezuela, y tiene un diplomado en liderazgo social político en la UNIMED y un diplomado de gobernabilidad, gerencia política y gestión pública en la UCAP. El licenciado Peláez nos hablará sobre los derechos de los niños y niñas y adolescentes desde una perspectiva multidisciplinaria. Adelante, Freddy Peláez, con gusto estaremos Muchísimas escuchando. gracias por esa presentación y por este espacio a la teleclínica, porque, bueno, sumamos a la academia desde la experiencia que todos estamos teniendo en nuestro espacio, de manera tal que podamos contribuir siempre al conocimiento y en este caso particular en el mes del niño, a la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, como me han presentado, vengo como representante de Fundana. Fundana es la Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección, es una asociación civil que tiene más de 30 años trabajando en Venezuela por la protección integral de la niñez. Fundana parte hace 30 años atrás como una entidad de protección para brindar abrigo a niños que fuesen víctimas de maltrato, abuso y negligencia. Pero a través de los años se ha también diversificado al fortalecimiento de la familia, la orientación y el fortalecimiento familiar, no solamente para prevenir la institucionalización, sino también para brindar herramientas a las familias. Y en ese sentido, desde hace 5 años estamos trabajando en las comunidades, acercando servicios gratuitos y de calidad para atender estos temas, desde la perspectiva de trabajo social, psicología, nutrición, agua y saneamiento, y toda una óptica multisectorial e interdisciplinaria para abordar estos temas. Entonces, en ese sentido, quería aprovechar este espacio para conversar sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero no únicamente desde la óptica de la nutrición o la del derecho, sino tratar de unir todo este accionar en precisamente una visión integrada de cómo nosotros podemos situarnos en nuestros espacios de trabajo, todas las personas que nos ven, y cómo podemos contribuir a la garantía de los derechos de los niños. Entonces, quisiera empezar haciendo una revisión sobre la visión interdependiente que comentaba la doctora Jacqueline al principio. Y es que la visión interdependiente debe de verse a que los derechos de los niños no son aislados, no debemos ver uno por un lado y otro de manera independiente, sino que estos deben complementarse y debemos trabajar en una protección integral. Y para eso les voy a colocar 4 principios por acá. El primero que habla sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que no es más que todos los programas, políticas públicas, acciones que tengamos deben estar orientados en garantizar qué es lo mejor para los niños, niñas y adolescentes. Y para esto debemos llevarlo muy de la mano del segundo principio que nos habla sobre la prioridad absoluta. Y es que entendiendo que los grupos vulnerables, como los son los niños, niñas y adolescentes, ameritan una atención prioritaria, una atención inmediata, sobre todo cuando se están vulnerando sus derechos y todos estamos convocados a actuar para protegerlos. Y esto bajo un principio de igualdad y de no discriminación. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos humanos. Y tal cual como lo dice la Declaración Universal, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. Y en ese sentido no existe ninguna forma de discriminación que pueda menoscabar esta dignidad. En ese sentido, los derechos de los niños, niñas y adolescentes son libres de discriminación por edad, género, condiciones políticas, económicas, sociales, de cualquier índole. Todos los derechos son para todos los niños. Y esto debe ser garantizado bajo el principio de la corresponsabilidad. ¿Y quiénes son responsables de garantizar los derechos de los niños? ¿Será algo exclusivo de sus padres y cuidadores o el Estado a través de las políticas públicas y la legislación? Pues la verdad es que no. Todos estamos convocados y tenemos el deber de garantizar los derechos de los niños.
de contribuir a la protección integral, de cuando un niño está en una condición de riesgo o vulnerabilidad, de brindar prioridad absoluta, de dar lo mejor que sea para él y contribuir a la protección. Y bajo este enfoque es que de una manera transversal esto impacta en todos los programas que Fundana desarrolla. Y bueno, bajo esa perspectiva revisamos entonces un poquito el derecho a la salud, pero bajo la visión biopsicosocial. Y no es más que la Organización Mundial de la Salud define la salud como el bienestar físico, psicológico y social. Pero el bienestar físico lo podemos ver no solamente como atención médica a los aspectos biológicos, genéticos, orgánicos, sino qué está pasando con el individuo. El individuo no es solamente lo que le pasa a nivel fisiológico, sino también sus experiencias, emociones, sus aspectos socioculturales, su historia de vida personal, y esto tiene un impacto directamente en su salud. Y es por eso que para garantizar este derecho deben estar contemplados siempre estos aspectos en las intervenciones y la atención que se brinda. Igualmente, el bienestar social, el entorno en acceso a agua segura, en condiciones higiénicas y de saneamiento adecuadas, en acceso a alimentos en cantidad y calidad suficiente, en acceso a educación, al trabajo de los padres. Es decir, todo el entorno que rodea a los niños también impacta directamente en su derecho a la salud. Y desde esta perspectiva es que debemos situarnos para saber dónde estamos y cómo podemos contribuir a garantizarlo. Bajo ese mismo orden de ideas, en el entorno encontramos el derecho a la alimentación, que impacta directamente en la salud, por supuesto, pero vamos a verlo no solamente desde cuando tenemos el plato de comida, sino desde la óptica de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es un concepto muy poderoso porque engloba todos los aspectos necesarios para garantizar este derecho. Empecemos revisando lo que tenemos acá, diciendo que es cuando toda persona, es decir, es universal y bajo el principio de igualdad y no discriminación, tiene acceso físico, social y económico de forma permanente. No es interrumpido en el tiempo, sino que es sostenido a alimentos seguros, es decir, que sean inocuos, alimentos nutritivos y que sean en cantidad y calidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales. Pero además hay que considerar sus aspectos psicosociales porque sus preferencias alimentarias deben estar tomadas en cuenta para que pueda llevar una vida activa y saludable. Si bien son distintos puntos que se van tocando en esta definición de la FAO, pero que nos va definiendo cómo podemos de esta manera integrada garantizar el derecho a la alimentación. Pero ¿dónde podemos contribuir a esta garantía? Pues esto empieza desde que la semilla se coloca en la tierra hasta que llega el plato de comida. Y revisemos las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria. La disponibilidad de alimentos, que viene desde lo que se pueda producir, lo que se puede importar, cómo se almacenan estos alimentos, y en el contexto venezolano debemos incluir la asistencia humanitaria. Entonces, el que el alimento esté disponible es el punto uno para poder garantizar seguridad alimentaria. Pero el alimento podría estar allí. ¿Y qué pasa si la familia o el niño no puede acceder a él? Pues esta es la segunda dimensión. Cuando hablamos de acceso nos referimos desde acceso físico, que la familia se pueda trasladar y pueda adquirir el alimento, acceso económico, que tenga un poder adquisitivo que le garantice poder no solamente alimentos como un abstracto, sino como lo define el concepto, que sean nutritivos en cantidad, calidad suficiente para satisfacer sus necesidades nutricionales. Entonces, es bastante integrado. Y también debemos considerar que haya acceso político, social, cultural a estos alimentos. Hay culturas donde quizás se prioriza la alimentación para los hombres y las mujeres son discriminadas o no consumen ciertos tipos de alimentos. Es decir, hay todos unos componentes que influyen en el acceso. Pero ahora, yo puedo tener el alimento disponible, puedo acceder al alimento. Y ahora el tercer componente nos habla sobre la utilización, que no es más que el aprovechamiento, en este caso, de estos alimentos a nivel orgánico, a nivel biológico, a nivel nutricional, separando alimentación como consumo de cualquier alimento que ingerimos, pero nutrición es el aprovechamiento de los nutrientes que vienen contenidos en estos alimentos. Entonces, revisando estos tres espacios, es importantísimo y vital que haya estabilidad, que es el equilibrio en las tres dimensiones anteriores.
Si vemos este concepto bajo toda su amplitud, podemos hablar de derecho a la alimentación y cómo cada uno de los aspectos del proceso influye de manera condicionante o determinante para garantizar el derecho a la alimentación. Pero ¿qué pasa si no está garantizado el derecho a la alimentación? Pues las experiencias de Fundana para la prevención del trato de la desnutrición viene bajo un enfoque integral, y esto responde a la definición de UNICEF sobre la desnutrición aguda, que dice que la desnutrición como una enfermedad de origen social, todo lo que estábamos viendo anteriormente cuando hablábamos de el concepto biopsicosocial de la salud, el entorno, cómo puede influir y ser la expresión última de una situación de inseguridad alimentaria, ya sea por problemas en la disponibilidad, en el acceso, en el consumo o en la estabilidad de los mismos. Y cuando esta inseguridad alimentaria está presente, entonces la consecuencia va a ser el deterioro de la composición corporal, que al final genera alteraciones sistémicas y funcionales tanto a nivel orgánico, biológico, como psicosocial. Es decir, una condición de inseguridad alimentaria en el entorno termina impactando en el desarrollo funcional de manera integral de un individuo, en este caso de niños, niñas y adolescentes. Y es por eso que cuando realizamos acciones en nutrición no podemos centrarnos únicamente en el alimento, sino en todo el contexto que se genera alrededor de él. Es por ello que el programa Nutrifamilias está diseñado bajo la óptica de el fortalecimiento familiar. Y el fortalecimiento familiar parte desde el momento en el que llegamos a una comunidad y sensibilizarla. ¿Sensibilizarla en qué? En materia de derechos humanos, derechos de los niños, niñas y adolescentes y los valores de Fundana. Pues de esta manera garantizamos que sean estos líderes, actores comunitarios, espacios comunitarios, quienes se encuentren sensibilizados y puedan contribuir a nivel social a la protección integral de la niñez y la adolescencia. Y es así como, bueno, una vez sensibilizada la comunidad, podemos acceder a un ambulatorio donde los médicos, enfermeras, personal de salud pueden identificar factores de riesgo en relación a la vulneración de derechos y pueden hacer referencias oportunas. Por ejemplo, cuando líderes comunitarios pueden identificar casos y referirlos a los servicios para que reciban atención especializada. Y en el caso de, bueno, la detección y la atención de casos, que viene dada desde, como les dije, el ámbito hospitalario, la red ambulatoria, en colegios, en iglesias, en espacios comunitarios, espacios deportivos. Todos los espacios son adecuados cuando se habla de derechos humanos. Todos los espacios son adecuados cuando se habla de protección integral de la niñez, porque todos tenemos el principio de la corresponsabilidad que les mencionaba al principio. Entonces, una vez detectado un caso, cuando un niño cursa con desnutrición aguda, si recordamos la definición y el origen social de la misma, no nos podemos quedar únicamente en el tratamiento. Es por eso que referimos a un triaje psicosocial con expertos para evaluar qué está pasando en la familia, qué está pasando en la comunidad, qué está pasando a nivel social que esté impactando en la salud de este niño, niña o adolescente. Y es allí donde empieza el proceso de acompañamiento y abordaje terapéutico, que se viene dado desde la multisectorialidad, no únicamente la acción de nutrición, sino que no hay una buena nutrición si no hay una buena higiene en el hogar, si no hay acceso a agua segura, si no hay condiciones de saneamiento adecuadas. Y por supuesto, con protección. Cómo trabajar con la familia, cómo brindarle herramientas a estos padres, herramientas en parentalidad positiva, en buen trato, en prevención de la violencia, en generar un ambiente familiar propio para garantizar y proteger los derechos de los niños. Y esto no es posible si no se brinda educación y fortalecimiento de capacidades. Entonces, bajo este enfoque, nosotros podemos ver claramente cómo se garantiza el derecho a la alimentación, el derecho a la atención médica, el derecho a la protección bajo una política del buen trato. Les quisiera mostrar, bueno, Fundana trabaja desde los siguientes sectores: agua, higiene y saneamiento con la promoción de agua segura. Creo que de más está entendido que si no tenemos acceso a agua segura, estamos ante inminente riesgo, sobre todo un niño con desnutrición, de presentar complicaciones médicas. Y al mismo tiempo acompañada de la provisión de kits de higiene, limpieza y desinfección. Pero no solamente la entrega, sino el acompañamiento, las visitas intradomiciliarias, el vamos a aprender haciendo,
cómo esto al final del día es un proceso no de formación, sino de educación para el desarrollo, cambio de comportamiento, el que la familia pueda aprender formas distintas y mejores para proteger a los niños. El enfoque de protección o el sector de protección no solamente brinda atención psicosocial individual y especializada, sino que también se encarga de la promoción del buen trato, la parentalidad positiva y todo lo necesario para que los niños puedan ser felices, reír, jugar y desarrollar sus capacidades. Esto se hace sensibilizando a la comunidad, a los padres, a los cuidadores, a las instituciones, bajo todo un abordaje completo. La seguridad alimentaria, el sector de seguridad alimentaria contempla la provisión de alimentos, precisamente entendiendo a la desnutrición como una consecuencia cuando no, desde la óptica de origen social, repito, no cuando hay una patología preexistente, sino cuando estamos hablando de acceso deficiente a alimentos o a servicios de salud o al saneamiento. Entonces, de esta manera complementa la acción de nutrición, que busca la prevención y el tratamiento de la desnutrición aguda. Pero las acciones de nutrición no serían tan efectivas si no estuviesen ancladas y llevadas de la mano desde esta óptica multisectorial. De manera tal que esto nos garantiza una tasa de recuperación de más del 75% de los casos, cuando hay acompañamiento, cuando se empodera a la madre y esta madre a su vez se encarga de la protección de su familia. Cuando la comunidad está sensibilizada, estamos contribuyendo a una sociedad que tenga como prioridad proteger vidas para cambiar destinos, que es el eslogan de nuestra organización. Entonces, para finalizar, la prevención y el tratamiento de la desnutrición siempre va anclada a la promoción del buen trato y la parentalidad positiva para fomentar entornos seguros para la infancia, para la niñez, para la adolescencia. Es decir, si integramos todos estos aspectos, estamos aportando a la garantía de estos derechos. Y en el mes del niño, la invitación es a que cada uno de nosotros vea hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede aportar, cuándo debe referir, pero sobre todo el sentido de corresponsabilidad, qué es lo que estamos nutriendo al proceso, qué es lo que estamos brindando, porque todos fuimos niños. Todos, cuando somos niños, tenemos sueños, tenemos expectativas de vida y no hay nada mejor que nuestro entorno nos permita ser aquello con lo que soñamos, aquello con lo que queremos y somos nosotros como sociedad quienes debemos propiciar este entorno para ellos. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias al licenciado Freddy Peláez. Gracias también por poner tu contacto allí, que posteriormente pues quedará en nuestra publicación de SOS para quienes quieran saber un poco más acerca de la experiencia de Fundana y Nutrifamilias. Muchísimas gracias, excelente tu exposición, demasiado Gracias. alentadora. Ahora continuemos con nuestra segunda ponente, la doctora Gretna Lalabí. La doctora Lalabí es abogada, egresada de la Universidad Fermín Toro, es directora de Mapani, Madres y Padres por los Niños. Es especialista en la defensa de derechos de la niñez y de la adolescencia en los sistemas internacionales de protección, con un diplomado en el Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, actor humanitario con enfoque de protección de los derechos. La doctora Gretna nos hablará sobre el derecho a la protección de los niños, niñas y adolescentes y la experiencia de Mapani en el estado Lara. Adelante, doctora Gretna, bienvenida. Hola, saludos. Muchas gracias por invitarme a esta teleclínica. Me parece muy importante pues que se haya enfocado el hecho de que exista la transversalidad de derechos y eso, explicarle eso a las nuevas generaciones y a las generaciones de médicos es súper importante porque no es solamente el hecho de tratar al niño de manera médica, suplementarlo, sino también saber identificar los factores de riesgo que tiene un niño en cuanto a estos temas. Entonces, vamos a empezar con la primera diapositiva, que es más que todo que es Mapani y que es, ¿qué hacemos? Mapani es una organización nacional que trabaja en la protección, defensa de derechos humanos y también en la acción humanitaria. Y todo el mundo dirá, bueno, ¿cómo se come esto? Nosotros hemos tratado de equilibrar
el hecho de los derechos humanos con la acción humanitaria, respetando los principios humanitarios que son súper importantes en la acción, que son neutralidad, imparcialidad, independencia y humanidad. Entonces, bueno, nosotros precisamente hemos trabajado en base a esto y hemos hecho un programa que trata de la transversalidad de derechos. Nuestros objetivos pues es precisamente la prevención de la desnutrición, el hecho de formar las familias en cuanto a la protección de la niñez y en cuanto también hacemos lo que es un programa integral de multisectorial y transversal en el hecho de derechos y salud y protección, nutrición, todos interconectados para lograr un mismo fin. Esa transversalidad de derechos es súper importante en cuanto a la acción humanitaria, porque MAPANI es una organización de acción humanitaria y eso es lo que voy a hablar, es la experiencia de nuestra organización. Entonces los objetivos pues serían esos, trabajar en los distintos ejes y sesgos que hace la familia que pueda tener un niño con vulnerabilidad, abuso, maltrato, todo lo que tenga que ver con esa parte. Entonces, bueno, nos es muy importante el hecho de la transversalidad y la integración de todos los sectores. Entonces, por eso hemos hecho una necesidad del enfoque de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes en programas de recuperación nutricional en contexto de emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues el hecho de la transversalidad es que todos los sectores estén totalmente engranados. ¿Engranados en qué sentido? En que cada uno pueda identificar los riesgos que existen en las familias para poder abordarlo y hacer que esa recuperación nutricional sea de manera integral y sea perdurable en el tiempo. Entonces, vamos con la importancia de varias cosas que son en el programa. ¿Cuál es? La acción de protección con el enfoque multisectorial con ejes transversales. ¿Cuáles son? Pues la importancia de la comunicación de todos los sectores, es decir, que los psicólogos, los nutricionistas, los pediatras, el trabajo social, desde el transcriptor de datos hasta logística, conozca cada caso. No quiere decir que conozca de manera personal al paciente, sino que conozca cada caso, cuáles son sus vulnerabilidades y cuáles son sus deficiencias para poder fortalecerlo y hacer así una correcta referencia. En el hecho de que por lo menos, si algo que nosotros hacemos mucho énfasis de cuando entra un caso de niños con desnutrición severa, nosotros le hacemos pues un seguimiento semanal, llamamos a la mamá, cómo va, cómo está tolerando cómo está tolerando los suplementos, cómo está haciendo la nutrición, pues toda esa parte lo hace el trabajador social. Y cuando se identifican pues algunas faltas al programa, pues nosotros pasamos eso a lo que es la asesoría jurídica. Al inicio del programa se firma un acta de compromiso que es súper importante de tomar en cuenta que el papá y la mamá se sientan cuando existen las dos familias, pero si existe uno solo, pues es representante del cuidador, el cuidador y del beneficiario, se sienta como comprometido con la organización para pues llevar a cabo todas las recomendaciones tal cual como se dicen en el programa que nosotros implementamos, con la finalidad de que pues los padres sientan que tienen que de verdad tomar en cuenta la seriedad de lo que está sucediendo, de que tiene que hacer definitivamente las recomendaciones y que tiene que rendir cuentas a nosotros en el hecho de las cosas de los implementos que nosotros entregamos. Por eso se firma esa acta de compromiso donde también se autoriza que MAPANI no es solamente una organización, como dije, de acción, defensa y protección de la niñez, sino que también nosotros generamos estadísticas
necesarias pues para generar nuevos proyectos, hacer como una referencia al Estado, el hecho de tal vez en qué está fallando, porque lamentándolo mucho, Mapani le ha tocado llevar pues una de las grandes cargas de lo que es la consulta pediátrica gratuita del Estado Lara. Entonces, ahí se atienden aproximadamente 3.000 niños anualmente en consultas pediátricas y en consultas nutricionales. Entonces, pues esto es necesario que se haga, por eso es importante el engranaje de todo, porque si no, pues se pierde tiempo, se pierde esfuerzo y pues se puede perder el seguimiento de algunos casos que lo ameritan. Entonces, la referencia correcta de manera interna, los sectores engranados con la finalidad de proteger a cada uno de los niños beneficiados del proyecto, de lo que nosotros trabajamos, en cuanto a sus derechos colectivos y difusos e individuales. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros estamos protegiendo un derecho que es el derecho a la alimentación, pero no es solamente ese derecho, es también el derecho a la protección, el derecho a una familia, el derecho a que el niño tiene que gozar la plenitud de lo que es totalmente una vida tranquila, plena, que tenga acceso a la educación, que se estudie por qué está desnutrido, porque no solamente podemos decir, no, está desnutrido porque la falta de poder adquisitivo, la cantidad de sesgos que existen en cuanto a lo externo. Pero también existen familias que tienen maltrato por omisión, que es no prestarle atención al niño, que tal vez no le pegan, no le gritan, pero no le prestan atención. Entonces, eso también es una forma de maltrato. Pues todo lo que tenga que ver con esa parte, es importante pues que el equipo esté totalmente comunicado para que no exista pues la pérdida de los pacientes, no vuelvan. Es importante pues que cada uno de los pacientes retornen al programa cuando se necesita, y para eso se necesita un equipo de protección. Entonces, no es solamente que el médico tiene que hacerle seguimiento, sino que se le hace seguimiento todos. Los trabajadores sociales, los abogados, los psicólogos, hasta nosotros tenemos hasta pasantes de desarrollo humano que dan las charlas, y todo pues se hace muy engranado para que dé un buen resultado el hecho de la recuperación nutricional, y también se recupere el alma, por decirlo así, de una familia. Vamos con lo siguiente, que es qué casos atiende Mapani y qué no. Pues bueno, los casos que tiene Mapani son más que todo la colocación familiar, la identidad en lo que se refiere a la identidad voluntaria. O sea, el papá decidió, o la mamá decidió representar al niño, pues nosotros ayudamos a que eso se logre. El régimen de convivencia familiar, la orientación en casos de violencia de género, la remisión de casos que necesiten medidas de protección, y la manutención en menor grado. O sea, hacemos como un estilo de lo que es nosotros le llamamos a eso el CMF, es un centro de mediación familiar donde sentamos a las partes para que cada quien tenga la responsabilidad que tiene que tener para que el niño se sienta pleno. Y bueno, lo que hacemos también es el artículo 201, que son los mecanismos de defensoría. Ahorita Mapani está en vías pues, de certificarse como una defensoría adscrita a lo que es el Estado y lo que es el Consejo de Protección, porque, bueno, vimos la necesidad de que tal vez también tener un poco más de responsabilidad en ello, y que, bueno, los padres sientan que no es solamente una recomendación, sino que también se debe cumplir. Entonces, a esto también tenemos que agregarle que esto no se puede hacer solo. O sea, ¿por qué? Porque no podemos llevar la carga solo, porque no dictamos medidas obligatorias, ni tampoco somos un tribunal, pero se hacen alianzas con otras organizaciones para ello. Los consejos de protección también, usted
nosotros vamos como organización, le presentamos un informe, mira, nos está sucediendo esto, siempre estamos en comunicación, remitimos personas a tribunal y a fiscalía cuando son asuntos penales, de abuso sexual, de abuso, maltrato, cuando hay lesiones, etcétera. Y los cuerpos de seguridad cuando, bueno, ya esto cuando se sale de control, el hecho de que algún papá no quiera presentarse, cuando hay violencia, cuando hay delitos, pues. Pero esto lo hacemos, por eso lo referenciamos, porque Mapani como que no se enfoca en la penalidad de los derechos, sino más bien en lo que es la guía, el acompañamiento, el hecho de que la familia se sienta acompañada, que se sienta escuchada, que pueda tratarse psicológicamente. Eso más que todo es lo que hacemos en Mapani. Entonces, ¿cuáles son los objetivos pues, de los enfoques de protección para nosotros? El hecho de que un programa de nutrición vaya de la mano en conjunto con todo lo que es psicólogos, nutricionistas, abogados, trabajadores sociales, el Servicio Comunitario de Desarrollo Humano, todo lo que vaya así junto, pues el hecho es promover y mejorar el vínculo entre madres e hijos a quienes ejerzan el cuidado de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque, bueno, para nadie es un secreto que Venezuela tiene un repunte grandísimo de embarazos no deseados. Y ese vínculo que existe, pues, entre madre e hijo se va perdiendo en el hecho de que, bueno, soy adolescente, no estoy preparada para tener un niño, quiero, no sé, lo veo como que este bebé no me deja a mí tener una vida normal como debería tenerla, etcétera, etcétera. Entonces se va perdiendo como ese amor de madre a hijo. Entonces nosotros tratamos como en talleres grupales que esto vuelva, que se enseñe y que aparte de eso, pues él se sienta lo que es en definitiva, pues el hecho del amor de la madre a su hijo y del hijo hacia la madre. Entonces, la vigilancia y procura de los derechos de los niños y niñas, ¿por qué? Porque, bueno, la Defensoría como tal y lo que es la parte de protección de Mapani, pues nosotros trabajamos el hecho de la vigilancia porque, bueno, si uno no está pendiente de sus beneficiarios y solamente, bueno, toma el RUF y toma el hierro y chao, o sea, no podemos hacer eso porque en definitiva, pues la vulnerabilidad es mayor el hecho de que algunos padres no tienen la responsabilidad suficiente para criar los niños, pues no se tomen en cuenta el hecho de la seriedad de lo que es un diagnóstico nutricional que no sea beneficiario para el niño, pues. Entonces, el seguimiento y acompañamiento de las familias, pues, eso es súper importante, el hecho de que cada familia tenga la guía correcta de dónde debe acudir, qué tiene que hacer, cuáles son, en caso de que no haya respuesta de los organismos oficiales, pues se hace un llamado, se hace mediación. Pues estos son como los tres enfoques de mayor objetivo en protección y que nosotros estamos muy pendientes en esto porque, bueno, vemos la necesidad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Porque uno dice, bueno, ¿cómo yo estoy en mi consultorio? ¿Cómo hago para que, no sé, lo vea el psicólogo dentro de la organización? ¿O cómo hago para la comunicación total de lo que es un eje transversal? Entonces, empezamos con todo el mundo trabaja en Granado, como les digo, en recepción. Se hace como una identificación de vulnerabilidades, se da una charla siempre, o sea, cada mañana salen los muchachos de desarrollo humano, por decirlo así, o también el recepcionista nuestro como es periodista, pues nosotros trabajamos muy chévere en el hecho de que, bueno, ellos están pendientes de hacer las charlas de cuáles son los derechos, qué es lo importante que se trabaja en Mapani, en el que no nos tomen como si fuéramos también
una obligación de Estado, sino que esto es una iniciativa netamente de la sociedad civil, pues toda esa parte. Y es muy chévere el hecho de que, bueno, el paciente y el cuidador desde que se sienta en Mapani se sienta escuchado y se sienta que hay personas que están hablándoles todo el tiempo sobre sus derechos y que se toma en cuenta pues muchas cosas, que no solamente es ir a una consulta médica y ya. Entonces, después se toman los datos en enfermería y con un enfoque médico y de protección, o sea, mira, ¿cómo llegaste a Mapani? Con un vocabulario que pueda el beneficiario pues sentirse en confianza de contarte cómo vive, qué hace, cómo se siente, cómo vino hasta Mapani, o sea, si fue caminando, si fue en transporte, si es muy lejos, caminó cuántas horas, se hace también el hecho, mira, qué comieron, qué comen mayormente, desde cuándo no juegan los niños, desde cuándo no van a la escuela, están escolarizados sí o no, toda esa parte se pregunta en lo que es la parte de enfermería. Y después la evaluación pediátrica nutricional, pues la hacen los médicos y los nutricionistas, donde determinan diagnóstico, donde se habla de la dieta, donde se habla de cómo es la forma de darles las comidas, si se hace un juego o no mientras comen, toda esa parte. Entonces, la evaluación después viene, si es necesario y se identifican algunos factores de riesgo, pues se hace la evaluación psicológica y se le hace seguimiento, ahí pues se le hace referencia si son casos que se puedan atender en Mapani o no, como depresión, hiperactividad, maltrato, todo lo que es esa parte se puede atender en Mapani. Ahora, hay asuntos que como que llegan a lo psiquiátrico, allí se hace una referencia porque lamentándolo mucho todavía no hemos podido incluir los psiquiatras a la organización, esperemos que pronto sí. Y por último se hace un estudio psicosocial cuando el paciente ya es pasado por todas estas áreas, ahí es cuando se hace el acta de compromiso que les hablé anteriormente y se le hace un seguimiento y un asesoramiento jurídico si se necesita. Pero el acta de compromiso es para todos los beneficiarios de la organización que están dentro del programa de recuperación nutricional de Mapani. Y por último, pues las dudas que siempre tienen los beneficiarios, por lo menos, aquí se hace, no sé, permisos de viaje. No. Aquí se hace acompañamiento en litigios fuertes de divorcio, etcétera. No. Hacemos lo que es pues seguimiento a lo que es la protección del niño, porque eso es lo más importante, y le hacemos acompañamiento a la familia en el hecho de guiarla, de explicarle, de decirle a dónde va a ir, las rutas de referencia, de hacer como mediación entre el Estado, entre los entes del Estado y la familia. Pues eso más que todo. Y las formas de solucionar muchos de los casos, pues es seguimiento, es hablar, es entenderse, a veces no necesitamos ni siquiera que usar el tribunal para una manutención, sino que con el hecho de sentar al papá y decirle, mire, usted está faltando en esto, estos son la situación que está su hijo. Mira, los papás entran como en el carril, la mayoría de veces entramos al carril, como quien dice, de la atención, es hablando, y no necesitamos ir al tribunal. De verdad que casi que el 5% de los pacientes pues, que necesitan una medida más grande para poder tener responsabilidad. Y bueno, por último, pues dejo el contacto de nosotros, que es @MapaniVenezuela en Instagram, donde más usamos la red social. Y bueno, ahí más o menos les dejo unas imágenes de cómo es nuestra acción, pediatría, asesoría jurídica, logística, donde vieron las charlas, ahí están las charlas.
psicología y bueno, en la transcripción de datos, que es súper importante el hecho de que toda persona que entra a Mapani debe ser registrada en la data, porque eso nos da como un indicador para poder mejorar nuestros programas, nuestra autoexamen, por así decirlo. Y bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad agradecida y estoy muy complacida de haber explicado por dentro cómo es el eje de protección de nuestra organización. Muchas gracias a la doctora Grenda Nalaví, y realmente sí rescatamos lo que nos explicaste que hace la organización. Es acompañamiento, seguimiento sobre un pilar fundamental que es la educación. Y con educación es que hace Así es. prevención. Entonces el equipo Así multidisciplinario está preparado para llevar a cabo pues un fin común. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Bueno, para continuar tenemos a la licenciada Berimar Sánchez. Ella es gerente de protección de la niñez en Save the Children en Venezuela. Es licenciada en Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela, con un diplomado en gerencia de organizaciones comunitarias. Tiene experiencia en el campo humanitario con organizaciones internacionales, facilitando herramientas para la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes en el empoderamiento juvenil, la crianza sin violencia, asistencia a necesidades urgentes de la niñez, comunidades vulnerables y en situaciones de emergencia. La licenciada nos estará conversando acerca de 100 años de trabajo por los derechos de la infancia a nivel mundial. Bienvenida la licenciada Berimar Sánchez. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, para mí un gusto y en nombre de Save the Children agradecerles pues, por la invitación, sobre todo por tener este espacio para evidenciar nuestras actividades realizadas a nivel mundial y específicamente aquí en Venezuela y como mis compañeros y colegas han comentado, en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Les agradecemos infinitamente por la invitación. Esta vez quisiéramos compartir con ustedes, pues, en primer lugar, ¿qué es Save the Children? Save the Children es una organización sin ánimo de lucro, independiente de cualquier tipo de poder público, político, religioso, que sencillamente se dedica por trabajar por los derechos de la infancia. Todos los niños y niñas dentro de nuestro enfoque tienen derecho a un presente, pero también a un futuro. En Venezuela y en todo el mundo hacemos lo posible para asegurar que esta población sobreviva, aprenda y esté protegida sobre todo frente a los riesgos de la violencia. Cuando se produce una emergencia, pues es muy válido comprender y entender que esta población es la más afectada y por ello debemos hacer todo lo posible para generar cambios que sean duraderos en sus vidas. ¿Cómo hacemos este trabajo en Save the Children? Pues llegamos a más de 55 millones de niños y niñas alrededor del mundo gracias al trabajo de 22.000 trabajadores y estamos hoy en día más en 120 países y uno de esos países es Venezuela. Un poco para comentarles pues esos hitos importantes tan específicos dentro del centenario de Save the Children. Cumplimos 100 años en el 2019 y pareció ser un ejercicio sumamente difícil, pero bueno, como equipo lo hemos logrado. Dentro de estas tópicos o escenarios más importantes identificamos lo siguiente. En 1919 es cuando comienza nuestra historia con nuestra pionera o fundadora Englentyn Jebb, quien además funda a Save the Children a nivel internacional con la premisa que los niños no podían sufrir, debían tener el derecho a una educación, a la protección, a la alimentación, derechos sumamente fundamentales. Y es en 1924 que gracias a esas ideas y a esas premisas que un año antes escribió, dio paso a la primera declaración de los derechos del niño. En 1989 es cuando esta declaración finalmente la ONU la adopta y la convierte en convención.
Por ello, para Save the Children es siempre tan importante el ser pues promotor de estos derechos. Para nosotros, nuestro norte y nuestra estrella de Belén es poder tener una programación basada en derechos y pues poder responder así a las necesidades de niños y adolescentes en situaciones de emergencia. A partir del año 2010, y haciendo pues aquí un resumen de miles de actividades que hemos realizado, pues tuvimos la oportunidad de atender distintas emergencias, como en el caso de Haití, el terremoto, tanto en Haití como en Japón. Respondimos también al brote de ébola en África, por ejemplo, y hemos apoyado también a distintas crisis migratorias, incluyendo la de Venezuela. En el 2019 llegamos finalmente a abrir operaciones en Venezuela, pero es importante destacar que desde hace 30 años Save the Children ya venía apoyando a distintas organizaciones locales de Venezuela. ¿Cómo hacemos este apoyo? Pues identificamos distintas organizaciones de la sociedad civil para fortalecer sus capacidades a nivel técnico, a nivel de recurso humano, a nivel material, para que estas actividades realmente sean complementarias y promuevan los derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué buscamos? Pues tenemos una misión muy clara, un norte que nos permita a nosotros continuar. Es inspirar nuevos cambios en la forma en cómo el mundo trata a los niños y niñas. Queremos que los adultos, en lugar de tener esa visión, valga la redundancia, adultista, en donde a veces pensamos que los niños no tienen el poder de decisión, el poder de participar, de expresar sus opiniones, queremos cambiar esa visión. Queremos más bien facilitar espacios y cambiar esta metodología o esta sintonía que tienen muchos adultos, sobre todo los cuidadores, en la manera en cómo tratan a los niños, niñas y adolescentes y facilitar entonces estos espacios ya comentados. Igualmente, en cuanto a la visión, esperamos que el mundo se vuelva un lugar en donde niños y niñas puedan lograr la supervivencia, la protección, el desarrollo y la participación. Fíjense que estos elementos incluso están considerados dentro de la Convención de los Derechos del Niño y de alguna manera la programación de Save the Children, e invitamos a que nuestros socios colaboradores también lo tengan en cuenta, pueden generar que efectivamente y garantizar que efectivamente los niños tengan un desarrollo saludable a nivel físico, emocional, social y espiritual. Es decir, como mis compañeros anteriormente lo decían, es el trabajo integral. No podemos ver a los niños como sectores, no podemos verlos de manera separada. Son seres integrales y de esa manera debemos responder. Por otro lado, pues sé que ya lo he comentado, pero es una de las metodologías más importantes de Save the Children, es que nuestras actividades siempre van a responder a las necesidades de los niños porque ofrecemos espacios de participación para escuchar lo que realmente necesitan y cuáles son esas actividades con las que finalmente se sienten atendidos. Por último, bueno, nuestra promesa es hacer todo lo posible para salvar la vida de niños, niñas y adolescentes. Nuestros valores, brevemente les comento. En primer lugar, tomamos en cuenta la ambición. ¿De qué manera? Somos muy exigentes con nosotros mismos, pero también con nuestros colaboradores. Y esa exigencia se traduce en poder capacitarlos, en poder transmitir todo el conocimiento que nosotros hemos obtenido a través de distintas experiencias a nivel mundial para que efectivamente la ejecución de actividades aquí en Venezuela sea de la misma calidad o incluso, ¿por qué no?, mejor. Llamamos siempre y tenemos en cuenta el valor de la colaboración. Ya hemos transmitido durante la mañana de hoy lo importante de trabajar como una red de aliados, de potenciar esas fortalezas como distintos sectores o distintas organizaciones. De pronto nos damos cuenta que alguna organización tiene una especialización, una fortaleza que de pronto mi organización no tiene. Esa identificación es sumamente importante en el mapeo de servicios o mapeo de organizaciones que están aquí en Venezuela para efectivamente dar una respuesta integral, que con eso damos paso al siguiente valor, la integralidad a nivel
alto de honradez y de actuar siempre bajo el interés superior del niño. Este interés del niño nos invita a poder efectuar todas las actividades y poder pues responder a las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes, siempre valorando una programación de derechos. Somos responsables porque así como llegamos a las comunidades pues realizar nuestras distintas intervenciones, solicitamos también el apoyo de estas comunidades, familias e incluso de niños, niñas y adolescentes, rendimos cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Esa rendición de cuenta nos facilita el trabajo y nos hace pues tener una transparencia en todo momento. Y por último, pero no menos importante, es que pues nos abrimos siempre a la creatividad para trabajar con niños, niñas y adolescentes, y ya lo decían nuestros compañeros anteriormente, tenemos que tener un espíritu sumamente humano, sensible, y además ofrecer espacios sumamente seguros para que los niños así lo mantengan en sus vidas. Y esta creatividad pues nos facilita esa planificación. Nuestra ambición para el 2030 cumple, sigue 3 ejes sumamente importantes. En primer lugar, que ningún niño muera por causas prevenibles antes de los 5 años, y aquí esto está muy relacionado con las actividades que efectuamos desde el enfoque de salud y nutrición, que vamos a profundizar más adelante. Que todos los niños tengan acceso a una educación, pero además una educación de calidad. Y esto ha resonado muchísimo, sobre todo con el tema de pandemia, cuando los sistemas de educación se han dado cuenta que efectivamente necesitamos mayor preparación. Y hoy en día muchos de estos sistemas están haciendo lo posible para poder prepararse y asistir y responder a ese derecho, además un derecho sumamente importante para niños y adolescentes que mantiene la integralidad y la centralidad de protección. Las escuelas facilitan la protección de niños y adolescentes. Y por último, en el eje de protección no toleramos ningún tipo de violencia hacia niños y adolescentes. Nuestras áreas de trabajo dentro de Save the Children, como ya les comentaba, dentro del enfoque de educación queremos y estamos tratando de promover el acceso a la permanencia de niños y niñas entre 5 y 17 años que han sido afectadas por distintos eventos, especialmente pues la crisis ocasionada por el COVID-19, para que ellos puedan acceder a una educación segura, protectora y sobre todo inclusiva, es decir, no deben facilitar el acceso a todos por igual. En el caso de la seguridad alimentaria, prestamos apoyo a niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. También tomamos en cuenta a su familia y a otros actores, por ejemplo, como los docentes, el personal de salud, entre otros, para satisfacer esas necesidades básicas y poder cubrir esas brechas intersectoriales a corto y mediano plazo. En el área de protección aseguramos que efectivamente todo niño y adolescente y niñas se encuentren protegidos, no solamente en sus entornos del hogar, en cualquier entorno de desarrollo, llámese comunidad, escuela, y cualquier otro en donde ellos ejecuten actividades. Y los protegemos de las formas más visibles, pero también de las formas no visibles de violencia, ¿okay? Como el maltrato físico, el maltrato emocional, la negligencia y cualquier tipo de explotación a nivel laboral y sexual. Seguimos con el área de salud y nutrición. Queremos promover el acceso a niños y adolescentes y a sus familias, especialmente a las mujeres embarazadas y lactantes, a servicios de nutrición. Efectivamente, todas estas actividades tienen como eje central la protección de niños y adolescentes. No estamos mirando a los niños, insisto, como sectores. Todos estos sectores o áreas de acción actúan de manera integral. En el caso de agua y saneamiento, nuestro objetivo es la mejora al acceso de agua segura, el almacenamiento de agua potable o, por ejemplo, mejorar las prácticas de higiene, sobre todo en niñas y adolescentes. Este trabajo es posible gracias a esa integralidad e intersectorialidad que siempre es pensada desde el inicio de nuestra programación.
trabajamos bajo un enfoque socioecológico. ¿Y qué quiere decir esto? Tenemos aquí una representación pues de distintos sectores y cómo ellos se van uniendo en el transcurso de nuestras actividades. En primer lugar, pues nuestro eje de acción o nuestro eje central es poder atender a niños y adolescentes. Por eso ahí iniciamos y lo ven en el centro. A los niños, ¿por qué? Porque los escuchamos, porque queremos ofrecerles espacios seguros para poder sensibilizarlos, pero que también ellos se empoderen de sus derechos y ellos más adelante puedan exigirlos y además promover o socializar con sus pares y compañeros cuáles son esos derechos que no deben olvidar durante todo su proceso de niñez y adolescencia. Integramos a la familia. No podemos lograr cambios en la niñez si no ejecutamos actividades directas con la familia, actividades que promuevan, por ejemplo, la creación de conciencia, la involucración de roles parentales equitativos dentro del mismo hogar, la colaboración y además la escucha activa de niños y adolescentes. En las comunidades, desde Save the Children hemos fortalecido mucho los espacios comunitarios a través de la creación de grupos que velen por los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los llamamos los comités de protección y son comités sencillamente conformados por líderes voluntarios que se han interesado por promover los derechos del niño, se han capacitado y hoy en día pues están muy empoderados, no solamente para velar estos derechos, sino también para lograr identificar situaciones de riesgo y remitirlas a servicios especializados. Y por último, a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones del Estado. Debemos trabajar mancomunadamente, debemos fortalecer estos espacios para que efectivamente la respuesta a estas necesidades pues no se queden en pañitos de agua caliente, como decimos coloquialmente. Algunas de nuestras actividades de protección, fíjense que las dividimos en tres pilares. Tenemos actividades de prevención efectivamente para que cualquier amenaza se mitigue o se reduzca la vulnerabilidad en niños, niñas y adolescentes. Actividades de respuesta, ya cuando una amenaza pues, ha interrumpido la vida de un niño y su familia, pues debemos actuar de manera pronta, y de construcción del entorno en donde apostamos que quienes rodean los espacios de desarrollo de niños y adolescentes sus habilidades. Entonces, algunas de las actividades que implementamos dentro de Save the Children, tenemos la gestión de casos, hemos creado equipos de gestión de casos en nuestros socios implementadores, los capacitamos y en todo momento mantenemos un seguimiento para que efectivamente la atención sea lo más integral posible. Dentro de estos equipos de gestión de casos es posible la provisión de apoyo psicosocial sumamente necesaria, sobre todo ante el confinamiento que hemos tenido a consecuencia de la pandemia. Muchos niños y adolescentes han afectado su nivel de salud mental. Los sistemas de protección infantil a nivel comunitario, ya les comentaba anteriormente, pues que son sumamente necesarios y nos conectan con esos espacios territoriales en donde comúnmente los niños se desarrollan. Igualmente, facilitamos la creación de escuelas seguras. ¿Qué quiere decir eso? En las escuelas promovemos la creación para que siempre estén atentos a las distintas amenazas o riesgos que puedan ser creados natural o creados por el hombre. Tenemos también la prevención y respuesta a la violencia basada en género, importantísimo trabajarla con la niñez desde sus inicios, y el acompañamiento a la niñez no acompañada o separada, que ha sido sobre todo muy relevante en estos tiempos de migración y movilización humana. Nuestro fin es poder lograr que niños y adolescentes consigan la resiliencia o la resistencia. Para nosotros esto es uno de los objetivos principales dentro del enfoque de protección, porque efectivamente apostamos y creemos que los niños, sí, además de factores de riesgo que están caracterizados además por sus edades y por sus características biológicas, también creemos que los niños tienen y logran crear factores protectores, no solamente desde su personalidad, sino a través de los seres que los acompañan.
Algunas conclusiones para ir cerrando esta sección, pues creemos fielmente en que los niños y adolescentes deben recibir una atención integral y pues esta atención integral debe ser acompañada a través de un enfoque multisectorial. Repito, los niños no son islas, no son sectores. Por ello, la invitación en este espacio tanto a los especialistas de protección, salud, nutrición, entre otros, puedan trabajar de manera mancomunada para lograr este objetivo. Es necesario que se invierta tiempo en comprender la diferencia entre derechos y necesidades. Los derechos de los niños están desde el momento de su nacimiento. Las necesidades ocurren de acuerdo a los distintos contextos o emergencias que ellos puedan vivir. Sin embargo, la programación siempre debe velar por la promoción de estos derechos. Y por último, pues estos cambios significativos y duraderos van a ser efectivos siempre y cuando trabajemos de manera organizada para que estos entornos de desarrollo del niño y adolescente pues también sean considerados. Agradecemos nuevamente el espacio a la telemedicina de la UCB por otorgarnos este momento para compartir nuestra experiencia y bueno, generamos y hacemos un llamado siempre a los distintos sectores y distintos especialistas que sigamos generando acciones para la promoción de los derechos del niño. Además, en un mes tan especial en donde celebramos su día, pues no queda menos importante estas acciones que estamos generando el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la licenciada Berimar Sánchez por tan brillante presentación y quisiera recordarles entonces a todos quienes se han conectado que están los contactos de cada uno de los ponentes en la última lámina de sus presentaciones, puesto que parte de las preguntas que hemos recibido tienen que ver con dónde pueden ser localizados y cómo pueden integrarse al trabajo que cada uno de ustedes realiza desde sus organizaciones. También quiero agradecer a las personas que se han conectado por sus buenos comentarios y el apoyo y las felicitaciones que les están transmitiendo a cada uno de ustedes. Voy a tratar de tener bastantes preguntas en el chat y algunas serán dirigidas personalmente a su persona y organización y otras serán para respuesta común. Una de ellas tiene que ver con la vulnerabilidad a la que están expuestos los niños con situación de discapacidad. Entonces, niños, niñas y adolescentes en estas condiciones, las personas que nos han preguntado acerca de cómo pueden ser atendidos desde cada una de sus organizaciones. Si quieren lo pueden hacer en el mismo orden en cómo se presentaron las conferencias para dar la respuesta. Sí. Perfecto. Bueno, en el caso de Fundana, nosotros actualmente estamos orientados hacia la prevención y el tratamiento de la desnutrición aguda. Sin embargo, en los casos de niños y niñas con discapacidad, es importante precisar cuál es la patología médica. Esta tiene interferencia o no con el tratamiento que nosotros brindamos, de manera tal que siempre debe haber comunicación con el médico tratante que lleve el caso para saber si esta acción en nutrición es acorde, es adecuada para su recuperación nutricional o para el fortalecimiento de su dieta y no por el contrario vaya a ser una acción con daño. Entonces, eso sería lo primordial. Y en el caso en el que llegan pacientes con nosotros con algún tipo de discapacidad, siempre tratamos a través del acompañamiento de los educadores de familia de redireccionar a las instituciones especializadas de manera tal que siempre el usuario llegue a el punto donde va a recibir la atención que necesita. Creo que desde esa manera, desde esa óptica lo trabajamos. Igualmente todos nuestros datos están desagregados por género, por edad y por discapacidad porque consideramos un factor importante en la atención integrada del individuo. Desde el caso de Save the Children somos muy conscientes y específicamente este año hemos unido esfuerzos para poder garantizar una respuesta sumamente especializada a la población y a niños y niñas con discapacidad. Por eso hemos unido esfuerzos incluso como organizaciones como Consorben, quienes nos están prestando el apoyo para fortalecer nuestras propias capacidades, ¿no? Lo que comentaba hace un momento, siempre desde el conocimiento de nuestras capacidades también podemos involucrar a otros sectores que de pronto tengan mayor fuerza o mayor
mayor conocimiento en esta área. Entonces esto ha sido sumamente especial porque nos han ayudado a revisar absolutamente todo el marco de implementación de nuestras actividades, nos han sugerido el cómo podemos implementar pues la accesibilidad no solamente en las actividades de protección, sino, por ejemplo, en el marco de rendición de cuentas, que efectivamente podamos ofrecer medios accesibles para que los niños, niñas y adolescentes puedan expresar cuáles son esas necesidades y cuáles son las actividades que ellos mismos identifican como las mejores o las más idóneas de acuerdo a su tipo de discapacidad. Entonces, eso es lo que hemos hecho desde el marco, desde Save the Children, y además involucramos en este tipo de acciones a nuestro socio especializado en educación, en este caso Fe y Alegría, que bueno, de manera importantísima amerita también prepararse bajo esta filosofía para una vez que tengamos que regresar a clases, ofrecer los medios idóneos para ello. Sí. Es que si Mapani estaba solamente en Lara, no, Mapani está también ahora en el estado Sucre, gracias a un proyecto del Fondo Humanitario de Venezuela, de OCHA, donde vamos a tener los mismos ejes de trabajo, la misma forma, solo que en este tenemos una cosa especial que no tenemos en Lara, es una primicia, que vamos a implementar los 1000 días de vida del niño. Eso pues, como les dije, con un enfoque multisectorial, de ejes transversales, con todos los equipos multidisciplinarios para poder trabajar en ello. Y la otra pregunta pues que me parece súper importante es que cualquier persona puede de verdad abocarse a los derechos del niño como defensor o como promotor o simplemente con una persona sencilla que quiere denunciar algo. Puede acudir a las fiscalías o ir a las defensorías adscritas al Consejo de Protección por el hecho de, nos lo faculta el artículo 8 de la LOGNA, que es el interés superior del niño. Es súper importante pues que todas las personas se involucren. Y otra cosa bien bonita que me pareció una pregunta bastante importante es el hecho de cómo el personal de salud puede apoyar un regreso a clases seguro en pandemia. Pues lo primero es haciendo las preguntas correspondientes, no solamente en patología, no, usted tiene tos, tiene diarrea, no solamente eso, sino está yendo a la escuela, ¿cómo le va en la escuela? ¿Cómo es su desarrollo cognitivo en la escuela? ¿Tiene medios de acceso? Entonces usted va identificando en sus pacientes cuáles están yendo a la escuela y cuáles no, de acuerdo a las pues, resultados de datos que les arrojen este estilo de preguntas que pueden ser muy amigables en la consulta y así no solamente la persona se siente que solamente va por la enfermedad, sino que va por el hecho también de la educación y bueno, es viendo pues si yo tengo en mi consulta el hecho de que tengo muchos niños que no están yendo a la escuela o que no están respondiendo a la escuela, pues buscar la manera de hacer las referencias conociendo otras organizaciones que ayuden en estos temas locales y haciéndole referencia, mire, hablándole al paciente, mira, creo que bueno, que aquí te pueden ayudar para que el niño pueda ir a la escuela, o por qué crees tú que no puede ir a la escuela, si necesita una atención psicológica, esa parte, o mira, le agarró miedo a las tareas en casa porque hay maltrato cada vez que sientes hacer las tareas, golpes, etcétera, gritos, bueno, toda esa parte, pues buscar organizaciones que medien con la familia ese hecho. Eso por mi parte. Sí, gracias. Quisiera invitar a la doctora Judith Barroso con respecto, ya que conversamos acerca del tema de las escuelas. Pues el regreso a clases fue dictado por nuestro gobierno a partir de octubre, la presencialidad. Entonces, así como derecho de los niños, niñas y adolescentes, pues es estar en clase físicamente con sus maestros. ¿Qué otros elementos están alrededor de esta acción de la vuelta a clases presencial? No solo para los niños, sino para todo el equipo de docentes y las personas que están alrededor y que son adultos y van a estar con estos niños. Gracias, doctora Jacqueline. Pues es un tema a nivel mundial y nuestro país no está exento a esta misma situación,
porque recordemos que para un regreso seguro a clases tenemos que seguir extremando las medidas de prevención, las medidas de bioseguridad. Es un reto para los colegios. Estamos hablando desde preescolar hasta bachillerato. El mantener el distanciamiento social en los salones, o sea, ya tienen que ser salones con menos cantidad de alumnos. Eso ya quedará de cada uno. Hay protocolos desarrollando, hay sociedades como la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que también ha estado trabajando en esto para recomendaciones. Para apoyar esta parte, pues tenemos que tener en cuenta de que las vacunas actualmente no están aprobadas para los niños, especialmente de niños menores de 12 años, que serían los preescolares y escolares en su mayoría. Y el grupo de docentes, también tenemos docentes que están mucho ya por encima de los 50, 55, 60 años, especialmente la parte directiva. Entonces hay que hacer, no es imposible, pero hay que tener mucha articulación entre toda esta parte de derechos, lo que decían mis otros compañeros, un adecuado seguimiento de salud, niños que estén nutridos, la parte de protección también, porque es lo que toma el niño para llegar hasta su escuela, si tienen que ir en transportes públicos, hay que tener esto también en consideración. Entonces, evitar que el regreso a clases en vez de un bien sea, como decía Freddy, una acción con daño. Una vez discutido el asunto del regreso a clase de los niños, pues también tenemos como muy pendiente la alimentación de ellos mismos, puesto que van a comenzar a hacer lo que es su desempeño y rendimiento escolar. Y recientes datos que tenemos nos han informado acerca de que hay una importante disminución del consumo proteico en nuestro país, casi al 60% menos que antes, desde 2013 a 2019. Incluso casi un 80% menos de consumo de proteína de pollo y casi 66% menos de consumo de huevo. Entonces, queríamos saber la opinión del doctor Johnny Marante, pediatra y especialista en nutrición, crecimiento y desarrollo, quien conforma parte de nuestro equipo de SOS al respecto. Muy buenos días a todos. Sí, doctora, definitivamente uno de los grupos más golpeados en cuanto a la alimentación es el grupo de las proteínas, un grupo muy importante debido a que las proteínas no solo mantienen el organismo, sino que forman parte de la construcción de muchos tejidos y forman parte de casi la mayoría de los procesos metabólicos del cuerpo en forma de enzimas, hormonas, etcétera, y sobre todo en la parte de la inmunidad. Entonces es muy importante para garantizar el crecimiento y desarrollo adecuado y el desarrollo intelectual y físico de los niños, la parte proteica. Actualmente, ya por la situación que vivimos, sabemos que el acceso a dicha proteína cada vez está más mermado y sobre todo nosotros, en nuestra población venezolana, se ha desviado hacia la parte de las harinas, de harinas y cereales. Entonces, siempre nosotros insistimos a nuestros pacientes que una alternativa que tienen para el aporte proteico es la de combinar granos, que son una buena fuente de proteínas, con un cereal, que es arroz o papa, y que adicionarle 3 cucharaditas de queso rallado. De esa forma garantizamos que todos los aminoácidos estén presentes en ese aporte proteico y es como que más accesible a dicha población. También quisiéramos agregarle la importancia de lo que es el cuidado de la embarazada, desde el punto de vista de su desarrollo prenatal, de ese bebé, y de la lactancia materna. Entonces también a través de cada una de sus organizaciones tenemos preguntas al respecto de cómo se protege, promueve y apoya a esa mujer embarazada, sus controles prenatales y después durante el tiempo de la lactancia exclusiva hasta el 6º mes o hasta los 2 años ya con alimentación sólida. El licenciado Peláez. Gracias. Bueno, en relación a, estuvimos hablando anteriormente siempre sobre niños, niñas y adolescentes, pero la realidad es que la salud materno-infantil es el punto de partida. Y es por eso que el programa Nutrifamilias también comprende atención nutricional para mujeres embarazadas y lactantes.
a las embarazadas y lactantes desde la suplementación con micronutrientes, la prevención de las anemias durante el embarazo, la prevención del bajo peso de la mujer embarazada, para precisamente que ese embarazo sea un embarazo a término con un niño con un buen peso al nacer, una buena talla al nacer, sin complicaciones y desde la prevención. Pero además, una vez entonces nace este bebé, seguimos apoyando a la lactante con micronutrientes y con consejería y acompañamiento en lactancia materna. Creo que todo el personal de salud tiene un gran reto en la actualidad, que es el convencerse y difundir y convencer a otros sobre la leche materna como el alimento ideal para el crecimiento de los niños, no solamente en macro y micronutrientes, sino también como un factor protector a nivel inmunológico. Y esto no debe quedarse solamente en información, en un afiche, en un folleto. Esto puede ayudar a reforzar, sino en un acompañamiento cercano. ¿Qué estamos haciendo los profesionales de salud para que se haga un apego oportuno de que ese niño pueda recibir leche materna durante las primeras 24 horas de vida? El alojamiento conjunto en las maternidades para que pueda darse lactancia materna a libre demanda. El que el personal de salud durante esas primeras horas en el hospital, de una manera afectiva, con buen trato, con cariño, sobre todo esta madre primeriza, que luego va a estar expuesta a todas las mitos, opiniones de familiares, vecinos, compañeros de trabajo, toda la sociedad en general, y que ella debe estar lo suficientemente convencida y empoderada de que la lactancia materna es lo mejor para el crecimiento de su bebé. Entonces, es un gran reto que tenemos todos en acercar información veraz, en brindar acompañamiento, promover los grupos de consejería y apoyo a la lactancia materna, para que entonces estas mujeres en sus comunidades sean difusoras de la información, replicadoras de la información, y que al final del día sea cada vez más la conciencia, la sensibilización en relación a la importancia de la lactancia materna para el crecimiento y desarrollo de los niños. De acuerdo. Y desde Save the Children, la doctora Barroso, ¿tiene algo que decirnos? Sí, aprovechando que está mi compañera que lleva la parte de protección y lo que han dicho mis otros compañeros durante la presentación, comenzando por Greta, que habló de los 1000 días de vida que comienzan en la gestación. Entonces, la lactancia materna empieza todo este apoyo desde que la madre llega a la primera consulta de prenatal. Idealmente desde antes que quede embarazada. O sea, todas las mujeres debemos estar convencidas de que el mejor alimento para un niño, o para mi hijo, para mi hija, va a ser mi leche. ¿Okay? Y si yo no puedo darle mi leche por la razón que sea, porque incluso COVID no es una contraindicación de lactancia materna, pues vamos con esa parte. Y aquí Benimar me recuerda lo que es la centralidad de la protección, porque ¿qué ocurre? Muchas veces nos centramos en el momento en que nace el bebé y empieza la lactancia materna en su primera hora, y eso es súper valioso, estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando esa mamá sale ya del centro de salud? ¿Ok? Recordemos que lo que nos comentaba también Freddy, que hay mucho embarazo adolescente que está llegando a la consulta, son mamás muy jóvenes, mamás que ahorita no tienen esa red de apoyo tan fuerte como antes, que estaban las mamás, las tías, las abuelas, apoyando. Entonces, es fácil que esa hora que se logró que el bebé empiece la lactancia materna, luego por un tema de protección, o sea, si la mamá trabaja, no le dan un tiempo en el trabajo para que ella pueda dar su lactancia. Si ella está estudiando, también en el liceo, ella puede tomar un tiempo para lactancia. Suenan cosas muy pequeñas, pero impactan en que al final se pueda dar una lactancia exitosa. Entonces, desde SAFE apoyamos mucho. En algunos, tenemos socios que tienen comedores sociales, entonces hacemos las que son las esquinas de lactancia materna, donde se aprovecha de hablar de una vez de lo que es no solo la lactancia como un proceso fisiológico, nutricional, el vínculo que hace con el niño, la importancia que es la lactancia, y que cada una de las mamás y los familiares se empoderen en este tema y tengamos una lactancia exitosa, y luego la transición a lo que sea alimentación complementaria, que es otro de los puntos álgidos de cuando ya la lactancia, que es donde entonces es un proceso largo, o sea, esos son 1000 días que se dicen fácil, pero es muy importante que cada una
de las organizaciones, no solo SEI, nosotros apoyamos porque queremos apoyar al talento local. Gente como Fundana, gente como Mapani, que los que están aquí presentes, que llevan años haciendo esto, o sea, no es que salió ahorita con la pandemia, esto es un tema de mucho tiempo. Bueno, agradecerles todo ese esfuerzo y no dejar de lado la lactancia materna, que es el pilar. Tendremos tiempo para ese tema durante el mes de agosto, que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, y les adelanto que nuestra próxima teleclínica va a versar sobre el tema. Quisiéramos estar aquí mucho más tiempo, pero yo creo que es también camino de ir finalizando. Les voy a dar a cada uno de nuestros ponentes 2 minutitos para que nos conversen un poco y cierren sobre su presentación y si tienen algún otro dato que quieran compartir con nosotros para después proceder a finalizar con la teleclínica. El licenciado Peláez. Bueno, una vez más, recordar, bueno, Fundana son servicios gratuitos y de calidad que se encuentran en la comunidad. Para cualquier persona que lo ameriten, tenemos una sede ubicada en Tuao, una en San Bernardino. Nuestras sedes comunitarias están en las minas de Baruta, en el casco de Baruta, en Caucahuita, en Barrio Unión Petare, de manera tal que puedan acceder a nuestros servicios. También trabajamos a través de la red ambulatoria, estamos ubicados en Caucahuita, en Araguaney, en Turumo, en Petare, estamos en el Carmen, en Mezuca, en el Nazareno, estamos en el Hospital Materno Infantil de Petare, en Capas, en la California, y en Baruta y el Hatillo, estamos en Gavilán, en el ambulatorio Jesús Reguetti del pueblo del Hatillo, estamos en el IBIS de la Trinidad, en el Seguro Social, estamos en Ojo de Agua, y bueno, queremos estar en más espacios, creemos que es el momento donde hay que trabajar en la comunidad, y mientras más llegamos a comunidades remotas, acortamos esa distancia que hay entre los servicios de salud y el acceso que puedan tener los usuarios. Y finalmente, Fundana es una organización que a lo largo de estos 30 años ha sabido trabajar de la mano con alianzas y convenios de cooperación interinstitucional. Solos no podemos. Creo que la demostración de esta teleclínica es que cada uno de nosotros aporta, y en la manera en que vayamos complementando nuestras acciones, ampliaremos las redes disponibles para las personas poder acceder a nuestros servicios bajo un enfoque integral. De esa manera, la invitación y la apertura siempre de Fundana a trabajar de forma conjunta a todo aquel que quiera sumar su granito de arena a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el fortalecimiento de las familias y la construcción de una Venezuela donde cada niño tenga la oportunidad de soñar y de cambiar su destino. La doctora Gretna del Alaví. Precisamente, pues, el hecho de resaltar de que, bueno, cualquiera puede ser defensor. Proteger la lactancia materna no es solamente, como decía mi compañero, que no es solamente el hecho de la promoción, sino también la consejería, hablar dentro de la familia, el hecho de que qué es lo que sucede, por qué no puedes dar lactancia, comprender que tampoco es un tema obligatorio para las mujeres como protección de derecho a la mujer. Y tampoco juzgar por qué sí y por qué no. Entonces, el hecho es la invitación a que, bueno, a que tengamos paciencia, a que identifiquemos y ayudar no solamente desde el hecho médico, sino también del sentido de protección de la niñez, y que conozcamos cuáles son esos derechos y cómo se abordan. Licenciada Berimar. Sí, bueno, desde Save the Children reiteramos el agradecimiento por la invitación a este espacio, encantadísima también de conocer la experiencia de otras organizaciones que están pues abocando sus esfuerzos, y sabemos que a pesar de las adversidades las cosas se logran con ese trabajo mancomunado. Save the Children ha contribuido de manera significativa y también se ha conseguido con muchos retos, pero bueno, creo que lo importante en este camino es poder siempre centrarnos en nuestro eje de acción, que son pues la población que más lo necesita. Los niños, niñas, adolescentes, sus familias, a estos nuevos retos asociados a la tecnología, a la migración, a los conflictos e incluso al cambio climático, estamos tratando de hacerle frente. Como organización debemos unir esfuerzos. También quisiera dejar como último elemento que
tratemos siempre de recordarnos que nuestros niños y adolescentes confiemos en que tienen la capacidad de superar dificultades y aprender nuevas competencias para enfrentar esas adversidades que ya hemos mencionado. Siempre de esta manera vamos a poder verlo como un sujeto activo de derecho que va a poder influir y responder a las necesidades de su entorno. Nos toca finalizar y para concluir quisiera decirles que al presentar esta teleclínica realmente quisimos llamar la atención a médicos, pediatras, estudiantes de medicina, a la población en general, sobre lo que son las condiciones en que se encuentra nuestra población infantil en cuanto a sus derechos humanos. Y en la ocasión de conmemorar entonces ahora en el mes de julio la aprobatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño. También debemos recordar las indicaciones de la OMS sobre el tiempo de pandemia y las medidas de aislamiento físico y bioseguridad y sobre todo la vacunación universal. También les queremos informar que nuestro programa se realiza desde la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, SOS Telemedicina, y el proyecto ECO, conjuntamente con la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, Estados Unidos, bajo la coordinación general del profesor doctor Héctor Arrechedera. Finalmente, nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron y que pudieron compartir con nosotros y que también podrán ver en diferido esta actividad, y a todos los miembros del equipo de SOS Telemedicina, que sin ellos no hubiésemos podido conducir esta transmisión. En especial al profesor ingeniero Luis Fernández y al ingeniero Jesús González, a todos los profesores que han intervenido representando sus organizaciones, al licenciado Freddy Peláez, la doctora Redna Alaví y a la licenciada Berimar Sánchez, y por supuesto a las organizaciones que representan Fundana, Mapani y Save the Children. Y igualmente pues a nuestros integrantes del equipo de SOS Telemedicina, que siempre nos ha acompañado desde la fundación del proyecto, el doctor Johnny Marante, Dalmacia Noguera, Elizabeth Montoya, María Esperanza Velázquez, Belén Arteaga, Juan Félix García, Jenny Planchet, Gabriel Zambrano, y a nuestro coordinador en jefe, el doctor Jesús Velázquez Rojas. Y antes de darle la palabra al doctor Héctor Arrechedera, nuestro coordinador y director de la Coordinación de Tecnología de Información de la Facultad de Medicina de la Universidad Central y director de nuestro programa, los invito. Entonces, para agosto, el primer viernes es el 6 de agosto, donde vamos a tocar el tema de la lactancia materna, y en relación pues con la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el tema versará sobre protección. Estaremos entonces con 3 invitados al respecto y esperamos tenerlos de nuevo por este canal. Dejo la palabra al doctor Héctor Arrechedera. Bueno, Jacqueline, como siempre, eternamente agradecido a los representantes de las distintas organizaciones que estamos viendo, Grena, a Berimar, a Judith, Freddy, disculpen que lo tutee, pero ya son parte del equipo, y por supuesto a la excelente coordinación de Jacqueline Pambini y Johnny Marante por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Aquí seguirán teniendo un espacio, una ventana para seguir compartiendo conocimiento, y ojalá, como siempre digo, ojalá podamos tener muchísimas vistas a continuación, dando a conocer el enlace de esta videoconferencia una vez que se suba al canal de YouTube. No quiero dejar de referirme a un hecho muy grato para nosotros, y es que la pasada semana, hace 2 o 3 días, se reincorporó a nuestro equipo el ingeniero Luis Fernández luego de superar el COVID-19, y por el cual estuvimos sumamente preocupados, pero ya lo tenemos con nosotros. Necesitamos vacunas, necesitamos que nuestros profesores, que nuestro personal de salud sea vacunado, y de manera de poder generar, digamos, respuestas idóneas desde la Universidad Central de Venezuela. Y lo mismo para todo el personal de salud del país. Necesitamos que sean vacunados, que exista un plan de vacunación y que no estemos pasando por la situación que estamos tan lamentable de estar viendo a nuestros profesionales no solo infectarse, sino perder la vida ante esta pandemia. Muchísimas gracias. Seguimos venciendo la sombra desde la Universidad Central de Venezuela.